labarradeldeporte.com y Telellano en la cobertura de los campeonatos mundiales de patinaje junior y senior, aquí en Guarne, departamento de Antioquia, Colombia. Nos complace saludar al señor Alberto Herrera, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje y bueno, que es el que le ha dado la bienvenida a todas estas delegaciones y el desarrollo de esta competencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, un saludo muy especial a todos los hermanos venezolanos. Qué bueno que hayan traído un buen equipo aquí a estos campeonatos mundiales. Hoy hemos saboreado una victoria muy importante para ustedes con Solimar, una niña que viene mostrando su condición de velocista hace rato en los eventos de Venezuela y de Colombia. La hemos venido siguiendo en su crecimiento y nos complace mucho que un país hermano, que un país de Sudamérica haga presencia en un campeonato del mundo estando en lo más alto del medallero. Muy bien por Venezuela, muy bien por la Federación Venezolana de Patinaje, Fabiana Arcila, y por esa niña que tiene mucho futuro. Y bueno, tenemos que ir a la par de Colombia, el campeón mundial que cada día pues se desarrolla más, pues Venezuela ahí poco a poco siguiendo de los pasos a Colombia, aunque no tenemos la infraestructura, no ha habido todavía, no ha existido todavía el apoyo de hacer pistas para ir desarrollando esta disciplina como aquí, este magnífico escenario que le queda a este municipio, que seguramente pues a la vuelta de pocos años va a tener muchos atletas de alto nivel. Bueno, sí, para fortuna nuestra, pues el Estado aquí en Colombia, los dirigentes del Estado invierten mucho en los escenarios deportivos. Este es un caso muy importante porque queda en el oriente antioqueño un escenario muy bueno, muy propicio para la preparación de delegaciones en alto nivel. De igual manera nos va a permitir continuar el proceso de masificación en esta zona. Ojalá ustedes puedan obtener ese apoyo porque eso es lo que permite el fortalecimiento de la fundamentación, la base de crecimiento y de formación de nuestros atletas, y eso genera mucha masificación de un deporte tan importante para América Latina. Próximos compromisos de Colombia una vez concluya estos mundiales de patinaje, ¿cuál será pues los próximos torneos internacionales a donde acudirá el patinaje colombiano? Bueno, hablando de patinaje artístico, vamos en noviembre al Campeonato Mundial en Portimao, en Portugal, a finales de noviembre con los juveniles y los mayores. Luego tendremos en el mes de marzo una cita que ha hecho la Confederación Panamericana en Argentina, donde vamos a estar con las 4 modalidades y seguramente vamos a llevar un muy buen equipo de carreras. Entonces la cita próxima va a ser en el primer trimestre del año 2011. Bueno, señor Alberto, la mayor de las gracias por estos momentos que nos ha regalado para Venezuela y sobre todo pues lo bien que este mundial ha salido hasta ahora y aquí en Guarne, a pesar de la lluvia, las marcas, la emoción del público y la participación ha sido extraordinaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañar este proceso de difusión, por estar acompañando su delegación, por venir a mostrar el patinaje del mundo a todas las regiones de su tierra, y bienvenidos siempre a Colombia. Esperamos que sigan acompañándonos y aquí estaremos siempre pendientes de organizar eventos así como este contra la marcha en tiempo récord, pero con lujo de detalle porque la dirigencia nuestra está dispuesta para atender este tipo de eventos. Muchas gracias, era Alberto Herrera, el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, a través de labarradeldeporte.com y Telellano.